Dios les bendice, hermanos. Vamos a dar comienzo a nuestro culto de adoración en esta tarde. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Salmos 138, 1 y 2. Amoroso Padre Celestial, en esta tarde, Señor, bendecimos tu santo nombre. Padre, nos acercamos ante tu trono de gracia para adorarte, Señor, porque tú eres nuestro Dios, eres nuestro Salvador, eres, Señor, nuestro sustentador. Gracias porque en esta tarde podemos presentarnos delante de ti con acción de gracias, con gratitud en nuestros corazones, para traerte nuestras alabanzas, Padre, porque solamente tú mereces ser adorado, Señor, como dice tu bendita palabra, Señor. Te agradecemos por esta bendición tan grande que podemos disfrutar de ti, Señor, estar delante de ti, Señor, en esta hora, Padre. Te adoramos y te bendecimos, Señor, en el nombre glorioso de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Entonamos el himno número 141, Abre mis ojos para ver. Buenas tardes, amados hermanos. Vamos a continuar con las alabanzas y vamos a empezar con esta primera que se llama En Espíritu y en Verdad. Es
entonar la siguiente alabanza al que es digno. Periodo de alabanzas con Me has dado libertad. Pues solo tu palabra
alabanza, aquí estás. Muy buenas noches.
Hermanos, damos gracias a Dios por este primer domingo en la mitad del año. Gracias a Dios porque a pesar de diversas circunstancias, Dios nos permite la vida y agradecemos a Dios por eso. Y en esta oportunidad que nos concede nuestro Dios de poder adorarlo siempre, les voy a invitar para que escuchen la lectura bíblica de la palabra de nuestro Dios, que se encuentra en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 10, versículos 18 hasta el 25, dice lo siguiente: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Tengamos una oración. Poderoso Dios, en esta noche te agradecemos, Señor, tu misericordia. Concedernos, Señor, la bendición de la vida. Gracias porque tú has sido nuestra fortaleza, nuestro ayudador en todo momento. Te ruego que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe para que juntos meditemos esta porción de tu santa palabra. Encomiendo, Señor, a ti mi pensamiento y las palabras de mi boca. Úsame como instrumento tuyo. Te lo ruego, Padre Santo, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Mis amados hermanos, en esta noche quiero compartirles el tema: andemos el camino nuevo y vivo, tomando la frase del capítulo de versículo 20, Hebreos 10, 20, en el cual dice: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Andemos el camino nuevo y vivo. Tal vez la primera pregunta que debemos hacernos: ¿por qué andar en un camino nuevo y vivo? La otra pregunta es: ¿cómo andar en nuestro nuevo camino? Indudablemente que todos nosotros, desde el momento que nacimos, desarrollamos nuestra vida, nuestra forma de pensar, nos hemos conducido a través de las diferentes formas como aprendimos, de tal manera que nuestra vida en el pasado, en el ayer, tenemos que reconocer que no ha sido agradable ni es de acuerdo a la voluntad del Señor nuestro Dios. Sin embargo, es necesario que nosotros entendamos ahora, porque la palabra misma de Dios, allá en 2 Corintios capítulo 5, 17, es texto muy conocido, yo lo llamo clásico: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Si por la gracia de Dios nosotros hemos sido llamados, hemos sido bendecidos para una nueva forma de vida, por la misericordia de nuestro Dios, Él nos ha dado vida nueva naturalmente. Tenemos entonces que mirar, tener un nuevo panorama, andar en ese camino del cual Dios preparó, abrió para nuestro bien, de manera que todas las cosas son nuevas. Y la palabra misma del Señor dice: por el camino nuevo y vivo. Gracias a Dios porque el andar en un camino nuevo y vivo, allí experimentamos la presencia y el poder de Dios, porque la presencia y el poder de Dios es la que vence todas nuestras pruebas, todas nuestras tentaciones, todas nuestras debilidades. Dios nos ha dado a través de ese nuevo camino, dice su palabra, una nueva fe, una fe viva. Pero para que nosotros podamos andar ese camino nuevo,
En las Escrituras, la palabra de nuestro Dios, allá en Efesios capítulo 4, versículo 17, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. El versículo 2 del mismo capítulo, Efesios 4, 2, os ruego que andéis como es digno. Es decir, que el momento cuando Dios nos dio la bendición de recibir de Él nueva vida, ciertamente Dios nos está enseñando, fortaleciendo, para que nosotros, al tomar ese nuevo camino, nos estamos despojando esa forma de pensar antes, así como dice, como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Dios quiere que nosotros andemos el camino nuevo y vivo, porque es lo que hace la dignidad de nuestro Dios, del cual por nosotros mismos no podemos hacer. Por eso hay una invitación, hay una enseñanza, una orden en el cual el Señor dice: acerquémonos con corazón sincero. Entonces, para andar ese nuevo camino, tenemos que reconocer una grande verdad. Para poder acercarse a Dios no es cualquier cosa. Requiere preparación, requiere conciencia a dónde nosotros estamos caminando, a dónde estamos andando, a dónde queremos llegar. Y de esta manera es la razón del por qué el apóstol Pablo en Efesios 4 nos dice que debemos andar no de acuerdo a el pensamiento de hombres vanos como los gentiles, o como era nuestra vida gentil cuando vivíamos sin Cristo y sin esperanza. Pero el hecho de que ahora Dios ha abierto un camino mejor, un camino nuevo, vivo, santo, entonces esto nos da de verdad una alegría por el hecho de que Dios nos ha hecho una renovación. Y también está en la palabra de Dios, allá en Efesios capítulo 2, la misma epístola de San Pablo, en el capítulo 2, escuche lo que dice. Efesios capítulo 2, versículos 13 en adelante, dice así: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Esta es una bendición por el hecho en el que Dios nos dice que en el pasado estabais lejos, pero ahora habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es la bendición más grande, el hecho de que el Señor nuestro Dios nos da una oportunidad, una bendición. Porque cuando estábamos lejos de Dios, ciertamente vivíamos sin Cristo. Vivíamos sin ciudadanía, vivíamos sin esperanza, vivíamos sin Dios en el mundo. Pero después dice el texto: ahora habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En esto, hermanos, tiene que ver el poder del sacrificio de Cristo. El hecho cuando Jesús, nuestro Señor Jesucristo, al dar su vida, morir en la cruz, siendo sacrificado, derramó su sangre preciosa por cada uno de nosotros. Y a través de ese acto sacrificial, dice la Escritura, la palabra de nuestro Dios, dice: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne,
y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Jesucristo nos abrió un nuevo camino. Antes teníamos, según San Pablo, allá en Efesios 2, dice que teníamos una muralla, un muro que impedía nuestra comunión con Dios. De tal manera que nosotros no teníamos esperanza. Pero ahora Dios derribó esa pared intermedia que nos separaba de Dios. Y eso, dice, tiene que ver con el sacrificio que el Señor Jesucristo se ofreció a sí mismo, porque dice que abrió a través del velo, esto es de su carne. Jesús, su cuerpo representa el velo, pero al darse en sacrificio, al morir, entonces Él hizo un nuevo camino para cada creyente, para cada persona que ha tenido la bendición de recibir la gracia de Cristo Jesús. Ahora, cada uno de nosotros debemos estar agradecidos a nuestro Dios. Por eso la Escritura nos dice que debemos acercarnos a Dios, acerquémonos con corazón sincero. Porque el hecho de que pues cualquier persona, tal vez, hay momentos de crisis en la vida, siempre los seres humanos buscamos a alguien que nos pueda ayudar. En este caso, cuando hay una dificultad, cuando hay una enfermedad, cuando hay grandes crisis en la vida, los seres humanos queremos clamar o clamamos a Dios, queremos buscar a Dios, le pedimos a Dios que inmediatamente pueda resolver nuestras necesidades o problemas. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice que debemos acercarnos a Dios con un corazón sincero. Entonces no es acercarnos de la forma como quisiéramos, sino de la forma como debemos hacerlo. Esa palabra, corazón sincero, quiere decir acercarse a Dios genuinamente, es decir, de verdad. Acercarse a Dios con toda honestidad. Acercarse a Dios con alegría. Acercarnos a Dios con un corazón entusiasmado, apasionado. ¿Y por qué debemos tener esa actitud? ¿O por qué debemos ser honestos? ¿Por qué debemos ser genuinos? Porque estamos yendo a la presencia de Dios. Cada vez que celebramos nuestros cultos, cada vez que oramos a Dios, cada vez que leemos su palabra, cada momento cuando buscamos ese momento de adorar a Dios, estamos acercándonos a la presencia de un Dios santo, de un Dios justo, de un Dios bueno, de tal manera que no podemos entonces acercarnos de cualquier actitud, sino que debemos tener este corazón honesto, genuino, un corazón agradecido al Señor. ¿Por qué? Porque estamos en la presencia de Dios. Creo que el Salmo 100 nos ilustra de una forma muy clara cuando nos dice que entremos ante su presencia con regocijo. Debemos, al estar ante Dios, estar preparados para que nosotros podamos expresar nuestra alegría por la salvación que el Señor Jesús ha hecho en nosotros, por su sacrificio que lo hizo a favor nuestro. Debemos nosotros entonces agradecerlo a través de la alabanza, a través de la adoración. Pero también nos dice la misma palabra de Dios. Dice así: acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. El hecho de que nosotros nos acercamos a Dios, debemos tener una certidumbre de fe. Esto significa, certidumbre es una actitud incondicional, y el que nos acerca de una forma incondicional es el Señor Jesucristo. Es Él, nos abraza, nos llama, que nosotros vayamos a Él de una forma incondicional, porque Él dio su vida por nosotros. Ahora, el hecho de que Él dio su vida por nosotros, su sacrificio, su gracia, proporciona para cada uno de nosotros acceso
ante la presencia del Padre Celestial. Demasiadas personas, ciertamente, tienen lealtades divididas. Por ejemplo, creen que son aceptos ante Dios porque hacen buenas obras. Demasiadas personas piensan que por haber cumplido ciertos ritos eclesiásticos o los ritos conocidos en la iglesia, asistir al templo, dar ofrenda, cantar, tal vez en un ministerio, uno puede considerar de que eso es suficiente y no lo es, ciertamente. Por eso nos dice la palabra del Señor que debemos acercarnos a Dios. Versículo 22 dice así: purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Porque estamos encaminando en ese camino nuevo. Nos está conduciendo a la presencia del Rey. Nos está conduciendo a la presencia del Dios Santo, que solamente podemos nosotros estar ante Él con corazones purificados de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, que solamente nuestro Dios puede hacer en la vida de cada uno de nosotros. Y por cierto también el escritor, el apóstol Santiago, en el capítulo 4, versículo 8, dice el apóstol Santiago de esta manera. Santiago 4, 8 dice lo siguiente: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Es decir, que ese es un requisito necesario. Por eso la razón de que mucha gente no quiere acercarse a Dios, no quiere adorar a Dios, por varias razones. Porque muchas veces piensa de que no lo merecen. Ciertamente nadie lo merece. Pero cuando hemos creído en el Señor, Él nos hace la invitación del cómo debemos nosotros acercarnos a Él. Él nos dice, hay que considerarnos, ciertamente mirarnos, de que somos pecadores, pero que Dios, por medio de Cristo Jesús, ha derramado su sangre preciosa en la cruz para que a través de su sacrificio nosotros podamos ser limpiados. De tal manera que cuando entonces tenemos la limpieza, la purificación, que solamente la sangre de Cristo puede hacer en nuestras vidas, entonces va a afirmar nuestra fe. Es por eso entonces que la palabra del Señor nos dice el versículo 22, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Y el siguiente versículo dice, mantengamos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Cuando nos acercamos a Dios con corazones limpiados por la sangre preciosa de Jesús, es algo importante en el cual nos dice que nos mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Porque esta es una de las razones que valen la pena ciertamente. ¿Por qué debemos mantenernos firmes? La razón principal es porque Dios es un Dios fiel. Es un Dios que cumple todas sus promesas. El Señor, a través de su sangre preciosa, Él ha preparado un lugar para todos nosotros. El Señor ha dado promesa de que va a venir por nosotros. El Señor ha dado la promesa de que nos va a llevar a donde Él está. Entonces, estas promesas de Dios debemos considerar de que de verdad esto es la razón por la que debemos mantenernos firmes, porque Dios es un Dios fiel, el que hizo estas promesas. Entonces, para los creyentes, es un privilegio glorioso, es un privilegio tan grande el hecho de que nosotros, no solamente en el futuro, sino ahora, en esta vida, en nuestra vida, en este tiempo presente, de que podemos nosotros disfrutar la vida con Dios,
la presencia de Dios espiritualmente en nuestras vidas. Esa presencia de Jesús es para siempre, pero cuanto más en el futuro, cuando Él nos llame o cuando Él venga por nosotros, y estaremos con Él para siempre. Y por lo tanto, mientras no haya llegado ese tiempo futuro, cuando Él venga por nosotros, su iglesia, entre tanto que vivimos ahora en esta fe, en esta esperanza que tenemos, entonces debemos preocuparnos por cada hermano, por cada hermana, por todo el pueblo de Dios. Que estemos pendientes de pensar cuáles son las necesidades espirituales de nuestros hermanos. En qué podemos nosotros contribuir, ayudarlos para que no se debiliten en la fe, para que ellos se mantengan firmes, para que ellos clamen o adoren al Señor. Tenemos nosotros que preocuparnos por la vida espiritual de cada miembro del cuerpo de Cristo. Es por eso que dice, debemos mantenernos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. En estos tiempos de necesidad que el mundo entero vive, y también nuestra iglesia vivimos aquí en nuestro medio, agradezcamos a Dios, porque debemos considerarnos y preocuparnos en nuestra vida espiritual. Que la vida espiritual, hermanos, a pesar de que no podemos reunirnos como lo hacíamos antes de la pandemia, pero sí debemos, pues ahora que tenemos facilidad para pues poder orar, poder mensajear por medio del WhatsApp o cualquier otro medio, debemos hacerlo, porque es la única manera en que Dios va a usar nuestras vidas para fortalecer nuestra fe y ayudar en los momentos cuando haya pruebas en la vida de otros miembros de nuestra iglesia o el cuerpo de Cristo. Mis amados hermanos, cada creyente debemos orar y esperanzarnos, estar seguros de que ningún hermano, ninguna hermana mengüe su fe. Al contrario, que su fe se siga fortaleciendo, que pueda seguir creciendo en esta esperanza que el Señor nos da. Quiero leerles un texto que se encuentra en 1 Tesalonicenses, el capítulo 3, el versículo 12, del cual dice lo siguiente. 1 Tesalonicenses 3, verso 12 dice: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Entonces, el anhelo del apóstol San Pablo, cuando él escribe a la iglesia de Tesalónica, él les dice a los hermanos: el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros. Eso fue desde el primer siglo. Y es lo mismo que nosotros necesitamos hoy, porque dice, y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Es decir, debemos recibir amor, pero también debemos dar amor. Es decir, que todo creyente nos necesitamos, mis amados hermanos, los unos a los otros. Podemos orar mutuamente. Hay tantas necesidades. Y va a llegar el momento cuando regresemos otra vez a nuestra adoración en el santuario, en el templo donde nos hemos reunido, donde se ha reunido la iglesia a través de varias décadas. Un día lo vamos a volver a hacer. Pero entre tanto que no se ha dado, el apóstol que escribió este libro sagrado nos recuerda diciendo: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Venir a la adoración es una prueba de nuestra lealtad a Dios, porque hay muchísimas personas que han expresado diciendo: yo adoro a Dios en la casa. Bueno, ahora en este tiempo de pandemia, toda la iglesia está adorando a Dios en sus casas, en familia. Pero cuando la exhortación de congregarse
se da a la iglesia del primer siglo, a la iglesia perseguida, había un propósito. Porque ir a adorar a Dios en el lugar de reunión es una prueba de que verdaderamente uno cree. ¿Cuántas personas no dicen creer? Pero cuando hay libertad, cuando es propicio las circunstancias, muchos han brillado con su ausencia. Sin embargo, estos tiempos de prueba, al creyente verdadero, al creyente genuino, al creyente honesto, se prueba su fe cuando asiste a la adoración. Algunas veces también se ha dado, ciertamente. Dice, no voy porque la enseñanza no está a la altura de mi forma de pensar. Porque hay personas también piensan de que las predicaciones son muy pobres, se sienten que están en un nivel académico o un nivel intelectual, de tal manera que es una justificación para no asistir. Pero a los creyentes verdaderos no pueden usar ese argumento, porque a pesar de que tal vez haya circunstancias que no están a su nivel, pero el hecho de que profesa la misma fe, entonces aquí se comprueba de que nuestra participación en la congregación, nuestra participación en la adoración, no solamente vamos a recibir, sino también vamos a compartir y nos damos a nosotros mismos y damos también lo que hemos recibido del Señor. Entonces, concluimos con esta verdad. Cada vez que nosotros asistamos al lugar de adoración, no vaya solamente para recibir, vaya también para dar. Dios quiere usar nuestras vidas de tal manera que todos como pueblo de Dios podamos andar juntos el camino nuevo y vivo que el Señor Jesús abrió a través de su sacrificio en la cruz. Finalmente termino leyendo un texto aquí en Deuteronomio, el capítulo 12, del versículo 5, dice lo siguiente: sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Nuestra iglesia en Betel o cualquier lugar de reunión donde el pueblo de Dios se reúne es el lugar que Dios ha escogido para cada creyente. En el caso nuestro, pues es aquí en el santuario de Dios, un lugar que Dios escogió para nuestra adoración. Entonces dice su palabra, allí su nombre, bueno, dice aquí, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. ¿A dónde iremos nosotros? Vamos a asistir al lugar de adoración, de reunión. Pero debemos acercarnos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Agradezcamos a Dios esa bendición que nos da. Dios quiere ayudarnos a caminar ese camino nuevo que Él abrió para cada uno de nosotros, para que nosotros podamos disfrutar todas las bendiciones que el Señor ha dado y lo que Él ha prometido, porque Él es un Dios fiel. Allá en su lugar, incline su rostro y demos gracias a Dios por esta bendición. Oremos. Padre amado, muchas gracias por darnos tu palabra. Cada uno de nosotros, ayúdanos y enséñanos a que nos acerquemos con sinceridad, con honestidad, con verdad, porque eres el único que puedes limpiarnos y lavar todos nuestros pecados, de tal manera que podamos disfrutar tu bendita presencia. Te damos gracias por todo lo que has hecho y lo que nos prometes en el nombre de Jesús. Amén.
Un niño le dio al Señor sus panes y sus peces. El Señor los multiplicó y a multitud alimentó. Trae tus panes y tus peces al Señor, y Él multiplicará. Trae tus panes y tus peces al Señor, y Él multiplicará. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti confiado porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los cielos, confiad en Jehová. Vamos a orar, mis amados hermanos. Dios Todopoderoso, en tus poderosas manos encomendamos nuestras vidas. Y te ruego, Padre Santo, que llenes de bendición los hogares de mis hermanos. Cada necesidad que pueda haber, Señor, tú puedes proveer si hay alguna necesidad. Tú puedes suplirla todas porque tú eres nuestro Dios. Y estás atento, Señor, por cada uno de nosotros. A todos aquellos hermanos que están enfermos, las hermanas que están enfermas. En ti, Señor, confiamos de que así como tú, Señor, diste vida a los necesitados, le diste pan a los hambrientos, diste salud a los enfermos, diste vista a los ciegos y fortaleza a los que no podían andar. Así, Señor, te ruego que tú, Señor, puedas otorgar esta bendición a cada uno de mis hermanos allá en sus hogares, en el lugar donde ellos se encuentran. Te ruego que tú bendigas, bendito Dios, a cada uno de los miembros de cada familia, donde haya niños, donde haya jóvenes, que tu gracia y tu misericordia sean sobre ellos. Bendigas a los hermanos que aún todavía no obtienen trabajo, que pronto, Señor, ya haya el tiempo propicio para que la sociedad humana vuelva, Señor, a la normalidad. Te ruego que tú bendigas, Señor, el esfuerzo que hacen los médicos, las enfermeras, todos los que están ocupados en los asuntos de la salud. Señor, bendice a los gobernantes, al presidente de este municipio, de esta ciudad. Señor, que tu misericordia sea con cada uno de ellos. Enconamos en tus benditas manos, Señor, al gobernador del estado, al presidente de la república, de tal manera que, Señor, ellos mantengan su provisión, lo que ellos puedan hacer, pero sobre todo, Señor, que nos ayudes a crecer en la fe, que podamos confiar en ti, Señor, en estos momentos de dificultad. Te damos también muchas gracias, bendito Dios, por las ofrendas que cada uno, Señor, puede levantar, que cada uno puede, Señor, conceder. Te suplicamos bendición en sus vidas y nos despidas, Padre Santo, de este momento de culto y adoración. Nos ponemos en tus poderosas manos, te damos muchas gracias por todo, en el nombre bendito de Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro bendito Salvador Jesucristo, que el amor de Dios nuestro Padre Celestial, la comunión santa y bendita del Espíritu Santo sea en el corazón de cada uno de ustedes y sobre todo el pueblo de Dios
desde ahora y siempre. Amén. Y